Bueno, hola a todos. Espero todos se encuentren bien. Este es nuestro webinar de reflexiones especial 1, porque vamos a tener el siguiente miércoles el número 2 sobre el mismo tema. Vamos a tratar en este primer especial un tema que en mi opinión es trascendental y que algunos de nosotros hemos vivido en los momentos más trágicos de mi país, de nuestro país, y que no deseamos ni debemos permitir se vuelva a repetir. Por eso y mucho más es nuestra obligación como peruanos informar hasta la saciedad a aquellas generaciones que no lo vieron ni lo vivieron, para que ellas también eviten se vuelva a repetir. Ahora inicialmente me voy a permitir hacerles ver una parte del video que ha viralizado o que se ha viralizado en las redes, hecho por la Universidad San Ignacio de Loyola, que es un testimonio sumamente importante. Y luego seguimos. A ver, Ítalo, con el video, por favor. A ver. Un segundito. Calle Tarata, cuadra 2, 16 de julio del año 1992, 9:15 de la noche. Todo discurre con normalidad en el corazón de Miraflores. De pronto, el horror se desata. 2 coches bomba cargados con más de 250 kilos de explosivos estallan y generan pánico en la población. El grupo terrorista Sendero Luminoso ensaya su golpe más feroz en la capital de la República. El Perú quedaba en una situación de total inseguridad frente a los ataques terroristas que ese año aumentaron su frecuencia en Lima. La guerra subversiva en el Perú se inició en mayo de 1980, cuando un grupo de terroristas atacó la localidad de Chuschi, en Ayacucho, la víspera de las elecciones del retorno a la democracia. Los ataques, atentados y asesinatos en las zonas rurales del país, los miles de muertos y el daño que causaban en la economía pusieron en jaque al sistema democrático. 12 años después, Sendero Luminoso decidió dar un paso más en su escalada de terror y trasladó la guerra del campo a la ciudad. Las fuerzas del orden, enfrentadas al terrorismo, iniciaron una nueva forma de plantear la lucha antisubversiva. El nuevo enfoque privilegió el análisis a las armas. Una forma diferente de combatir al enemigo que hizo de la paciencia un arte y de la espera una virtud. Muy bien. Hoy día vamos a tratar como primer día especial de reflexiones, porque vamos a tener otro el miércoles 7, sobre la verdad en relación a la subversión y al terrorismo en el país. Verdad que necesitamos conocer y necesitamos que muchos conocemos y otros todavía no, las generaciones todavía no están informadas adecuadamente sobre este tema que no podremos volver a hacer posible se repita. Tenemos hoy con nosotros a 2 importantes personajes identificados con el país, han hecho política, han trabajado, uno en defensa, otro en interior. A los dos los conocemos mucho: Rómulo Pizarro, ex ministro del Interior y presidente ejecutivo de Devida, y a nuestro
amigo Roberto Quiabra, también amigo general, retirado del ejército peruano, ex ministro de Defensa y comandante general del ejército, y además político. Dos personas que definitivamente nos van a dar una exposición importantísima sobre este tema que deberemos aprender a trasladar a las generaciones anteriores. Muchas gracias a los dos, muchas gracias a ustedes. Adelante con Rómulo Pizarro. Muy buenas noches, Pepe. Primero, las gracias por esta invitación y sobre todo también estar acompañado de Roberto Quiabra, el general Roberto Quiabra, amigo que nos conocemos muchos años. Poco más decíamos hace un momento si era desde que éramos niños, que ha sido hace poco. El tema que traes esta noche, Pepe, y que también aprovechamos para saludar a los que nos acompañan, a las personas que nos están acompañando esta noche en esta reflexión, es muy importante, ya que, como dijiste hace un momento, las generaciones actuales, los jóvenes, y estoy hablando de jóvenes de 30 años hacia abajo, no se acuerdan de lo que nosotros vivimos, lo difícil que fue cuando tuvimos ya ese brazo que era el terrorismo, un brazo de la subversión, que es la guerra terrorista. Entonces yo quisiera comenzar diciendo que la subversión es aquella forma de guerra interna o civil que lo lleva adelante un grupo. Siempre es un grupo que se va constituyendo, ya sea con una ideología, y trata de sumar con algunas soluciones que siempre son de origen violenta. Subvertir el orden, derrocar el Estado, el gobierno, y uno de los brazos, obviamente, es el terrorismo. Nosotros vivimos en los 80 el momento del nacimiento de grupos terroristas como era Sendero Luminoso en su comienzo, pero ¿qué sucedió entre mediados de 80-85, cuando no se consideró que los actos que ya se iban llevando adelante, cuando los informes de inteligencia de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, podía decir que este grupo que estaba creciendo en el centro del país podía tener una connotación más allá de ser simples, como lo tildó un ministro, avigueos. Entonces, comenzamos en ese momento en el nacimiento, en Ayacucho. Luego, como lo dice el video que acabamos de ver, viene la parte de traer esto hacia la capital y hacerlo con el terrorismo, utilizando el terrorismo. El terror, el miedo, la incertidumbre a qué nos puede pasar el día siguiente. Y por otra parte, no se tomaban las decisiones, enfrentábamos de manera desigual muchas veces con nuestras Fuerzas Armadas y nuestra policía a estos terroristas y además en la forma en que actuaban, porque estamos claros que esta es una guerra desigual, una guerra que no les importa que los civiles vayan a morir. No hay nada escrito, no hay nada que se pueda haber dicho que hayan respetado la vida de los civiles. Siempre estaban en riesgo. Podemos definir que el terrorismo es una estrategia de relación política buscada, como dije un momento, en que el Estado sea tomado por estos grupos con cualquier ideología. Luego aparece el MRTA, que era muy parecido, y sobre todo con los secuestros de esa época. Los apagones, la voladura de las torres, secuestros. Y sin embargo, recién en los años ya 90, con diversas políticas que se pudieron llevar adelante,
algunas de ellas cuestionables, sí, hay que decirlo y hay que reconocerlo. Pero lo que vivimos esa época sabemos perfectamente lo que nos pasaba. ¿Cuántos de los que en este momento nos están viendo perdieron un familiar? Perdieron a alguien cercano, un amigo, y no importaba si era menor de edad o si era mayor de edad. No tenían en ese sentido ningún tipo de respeto por la vida humana. Ahora, en algún caso, nosotros hemos visto que después de los 90, hacia el año, vamos a decir, 2001, con el gobierno democrático ya de Alejandro Toledo y los posteriores gobiernos, y luego que el líder ya había caído, Abimael Guzmán, y los del MRTA también, ellos comienzan una transformación en la cual ya no es vía el terrorismo, sino es vía la penetración del Estado. Y los informes de inteligencia lo dicen así. El primer brazo de ellos, el Movadef, se ha ido infiltrando principalmente en el sector de los profesores. Esa es una de las maneras. Este llamado movimiento de la amnistía y derechos fundamentales, Movadef, hoy día está detrás de la red de rama magisterial, que puede ser un brazo financiero para lo que quieran hacer, y luego han creado otros, entre ellos está el Frente de Unidad de Defensa del Pueblo Peruano, UDEP, que también articulan y tratan de introducirse en los diversos sindicatos, organizaciones de base, han ido avanzando y hoy día los tenemos en muchos lugares del país y en muchas de las manifestaciones que se han dado, tomas de carreteras, inclusive de municipios, y seguimos con los brazos cruzados. En todos estos años, desde el año 2000 a la fecha, hemos podido tener un esfuerzo del Estado por hacer conocer a las siguientes generaciones la desgracia que le pasó al país, la desgracia que tuvieron muchas familias, muchos ciudadanos, muchos miembros de las Fuerzas Armadas, cuadriplégicos en muchos casos que hasta ahora sobreviven, y de la Policía Nacional. Hemos podido tener publicaciones, debates sobre lo que nos ocurrió y el terror creado y la inseguridad de la gente. Nuestros hijos o nosotros mismos hemos sido capaces de transmitirle esos hechos que nos acordamos, de no poder salir en la noche, de cortarse la luz, de no usar los ascensores porque no se sabía en qué momento podía volarse una torre y quedarnos sin suministro eléctrico, y el miedo a acudir a cualquier otro lugar porque en ese momento podíamos saber que había un coche bomba. Creo que ahí radica el hecho principal de habernos olvidado de lo que vivimos y que de una manera u otra, desde otro ángulo, hoy día estamos en el peligro que estas organizaciones vuelvan sobre lo que de alguna manera trataron, es decir, de tener el poder. ¿Y para qué? Creo que no necesitamos explicarlo, sabemos perfectamente cuál es la visión. Y esto hoy día unido a un brazo que es muy importante para todas estas acciones, que es el brazo financiero. Roberto seguramente lo va a profundizar. Yo lo he escuchado en varias veces, él ha hablado mucho sobre el Brain, ¿no? Y las formas en que se deben replantear las estrategias, pero somos un país que somos el principal exportador de cocaína del mundo. Hemos en los últimos 3 años duplicado el hectareaje de coca. Hoy día estamos en 75,000 hectáreas aproximadamente. De repente alguien diría, pero ¿es malo?
Hablamos de 350 toneladas de producción a 750 de hoy día. ¿Y qué sucede? La gente que vive alrededor y que de alguna manera de la producción, la transformación, que luego lo transforman en pasta básica y luego en cocaína pura, que es la que sale para la exportación. ¿Vuelan helicópteros, en aviones? No. Van por las carreteras, van por los buses y somos el principal exportador por encima de Colombia. Nuestras acciones que hacemos no llegan a más del 10% de captura de la producción. Seguimos teniendo en el Braen, en el Guayaga se hizo una lucha, pero tanto lo que es el Guayaga, donde se redujeron el tonelaje y teníamos, acuérdense los nombres de Nancy Obregón, Elsa Malpartida, teníamos un cambio porque la misma población se dio cuenta que necesitaba una oportunidad y sustituir los cultivos de coca. Pero tiene que tener connotación social, no es solamente erradicar. Pero de una u otra manera, en el caso del Braen, la familia Quispe Palomino, unida a alguna facción de Sendero, y luego tienen que ser los que financian de alguna manera todas estas posibilidades que ellos tienen de ingresar en los hechos que ocurren en nuestro país, principalmente en la minería, principalmente con la minería. Pero ya en el centro del país, en Junín, en Satipo, hay aparición nuevamente de personas que van a tratar de cobrar cupos. Y por otro lado, producción de coca. Entonces a los Quispe Palomino les interesa tener un aliado con el cual puedan ir adelante. Y de ahí tomar estas instituciones que hemos dicho, principalmente una como la de rama magisterial, y tener a los maestros, los sindicatos, como mencioné hace un momento, es un paso. Y peor con el momento político que vivimos, no ahora, sino que viene desde los últimos años. Es un momento dificilísimo el que vivimos. Es un momento que para ellos les puede servir. Y es, creo que lo que quería Pepe esta noche, que reflexionemos sobre, primero, cómo hemos contado a nuestros hijos, sobrinos, amigos más jóvenes, esta historia, que parece que lo hubiésemos querido guardar en el cajón o en el baúl de los recuerdos familiares, de los malos recuerdos familiares. Pero por otro lado ellos tienen la otra versión y el grupo que de una u otra manera, hace poco inclusive, hubo un video en que un poco más se decía que era una guerra y un poco también que Abimael Guzmán resultaba ser Robin Hood. Y sin dejar de lado lo que era el caso del MRTA, que tampoco podemos dejarlo de lado. Contra eso, ¿qué hemos hecho nosotros? Es decir, en todos estos años ellos han avanzado tratando de contar una historia que les puede servir para levantar. Por eso digo, estos jóvenes que hoy día en esta convulsión política que tenemos podrían ser un buen caldo de cultivo. Y hablo de todo el país. Entonces, la reflexión es importante en el caso de nosotros. ¿Qué hacemos los ciudadanos para tratar de mirar? Claro, yo entiendo, tenemos pandemia, tenemos problemas de orden económico, tenemos que preocuparnos en el día a día qué es lo que puede pasar con la delincuencia, que de repente nos asalta en un momento, pero también cómo preparamos a estas posibilidades. Estas escuelas populares ya están desarrollándose en algunas zonas como Puno, Huancavelica, Madre de Dios, lugares cercanos a alguna producción minera y sobre todo la ilegal, donde pueden conseguir recursos. Entendamos bien, el año
82-83 advertían de estos hechos y no se consideró que pudiese ser un grupo que quisiera la toma de poder. Hoy día volvemos a lo mismo, pero con un brazo de apoyo que han encontrado ellos. El caso de los terroristas vinculados al narcotráfico, que hoy día actúan como sus soldados, como sus sicarios, y en algún momento esto puede cambiar. No nos olvidemos, para terminar y cumplir con el tiempo asignado por Pepe, el hecho de que el narcotráfico en Colombia se desarrolló principalmente con dos carteles, el de Medellín y el de Cali. El de Medellín estaba el líder principal, Pablo Escobar Gaviria, y por otro lado, los Rodríguez Orejuela en los de Cali. Los de Cali sobrevivieron hasta más allá del 2000, hasta que negociaron su entrega. Pablo Escobar no fue por la solución de tratar de negociar, fue por la solución de crear el terror. O sea que no es muy alejado que el narcotraficante piense que también puede ser un arma adicional para los hechos que tienen y sobre todo en los momentos convulsionados de un país como el que vivimos, porque nadie lo puede negar. Esta era una reflexión, Pepe, de acuerdo a lo que me habías pedido. Muy interesante, querido amigo, realmente importante lo que acabas de exponer. Ahora le vamos a pasar el micro a Roberto Quiabra. Adelante. Pepe, ¿cómo estás? Buenas noches. Rómulo, buenas noches. A todos los que están en este momento reunidos con nosotros, mi saludo muy cordial para tratar un tema que no lo hemos querido tratar y hoy día lo hemos dejado avanzar. Nosotros derrotamos militarmente a dos organizaciones que atacaron nuestro país para destruirlo, pero no consolidamos la victoria. Hemos regalado 20 años a esos derrotados para que con los organismos de fachada desarrollen una ofensiva integral contra el Estado. Se apropien como botín de guerra de dos cosas importantes, la educación y la cultura. Debemos tener en cuenta que Sendero es la única organización en el mundo que ha empleado al magisterio para captar adeptos en los colegios, en las academias, institutos y universidades. Ellos son los forjadores del pensamiento único. Aplican el trabajo grupal para despersonalizar al joven, acostumbrarlo a no criticar. Facilitan su trabajo de adoctrinamiento utilizando un vocabulario simple que ustedes escuchan. Burguesía, proletariado, explotación, capitalismo, represión, cúpula militar. De la literatura y del arte para transmitir sus mensajes sublimes. Durante los años de subversión a los jóvenes los captaron por carencias afectivas, por necesidad de pertenencia, no por identificación ideológica. También aprovecharon de acercarse a los jóvenes como un apoyo emocional a los migrantes, aquellos que se alejaban de sus pueblos y se separaban de sus padres, que buscaban incorporarlos al sistema educativo, al considerarlo como un canal de ascenso social y también como un poder para cambiar la injusticia que se veía en sus pueblos. Es decir, no los secuestraron, no los convencieron de la ideología, los acogieron ante la falta de afecto y abandono. ¿Por qué estamos en este momento inactivos? Un factor clave es que en la transición del 2000 no se realizó ni la reforma del Estado, ni ese proceso de la guerra a la paz. Y 20 años después, ¿cuándo? Las consecuencias. Se mantiene la ausencia política, económica y social del Estado en aquellas zonas más golpeadas por la violencia subversiva. No determinamos qué hacer con los retornantes que buscaban una nueva vida
con aquellos que iban cumpliendo su condena, ahora no sabemos qué hacer, y no hemos establecido reglas de conducta y de comportamiento con los arrepentidos. Y ahí los tenemos, presidentes de los frentes de defensa que se oponen a la inversión y desarrollo, como sucedió con Tía María en Cajamarca. Un MRTista es el que ha impedido Tía María. Otro factor es que no hemos sabido valorar el alto costo social que hemos pagado por defender la democracia y la paz. Una debilidad que aprovechan porque la fortaleza de ellos está en la debilidad de nosotros. Ellos manejan un solo lenguaje, tienen objetivos muy puntuales y están realizando una acción ofensiva integral contra el Estado. Mientras que nosotros no nos ponemos de acuerdo en determinar qué tipo de violencia fue la que sufrimos entre el 80 y el 2000. Yo le preguntaría a todos los que estamos reunidos nosotros, ¿qué fue lo que sucedió en el Perú entre esos años? Se señala indistintamente que fue un conflicto armado interno, una guerra subversiva, terrorismo o años de violencia política sin tener en cuenta que se trata de cuestiones completamente diferentes. En principio, una guerra no es igual a un conflicto. La guerra implica a todo el Estado, el conflicto solamente en una parte. La violencia que sufrimos la sufrió todo el país, o sea, fue una guerra total. Es lo que hay miedo de decir guerra. No es una guerra. Según el derecho internacional humanitario, lo digo puntualmente, conflicto armado interno es cuando al interior de un Estado tiene enfrentamientos armados entre las Fuerzas Armadas del Estado y los grupos de alzado en armas. ¿Qué se entiende como grupo alzado en armas? A la organización política que a falta de espacios de libre expresión para sus ideas y ante la persecución de los gobiernos, se ve obligada a tomar las armas para defenderse a sí mismo, a su familia y a sus ideales. Yo le pregunto, ¿Sendero Luminoso, un grupo alzado en armas? Actores sociales, integrantes de un partido político que se enfrentaban a las Fuerzas Armadas de un gobierno opresor, buscando la justicia social. En principio, el Partido Comunista de Sendero Luminoso no existe. Eso lo inventó Guzmán. Los conversos lo usan en beneficio de sus fines. Eso es lo que han vendido, aquí al interior y en el exterior del país. El término alzados en armas lo encontramos en el informe de la Comisión de la Verdad. En la conclusión sobre el papel de las iglesias, señala, institucionalmente la Iglesia Católica condenó de temprano la violencia de los grupos alzados en armas. En ese informe, los cabecillas emeretistas Polay y Galo Solaechea señalan, entre el 80 y el 2000 fue un conflicto armado interno promovido por alzados en armas que fueron reprimidos por las fuerzas de represión del Estado en constante rastriaje. Mismo vocabulario que emplean los conversos y algunos comunicadores. Cuando salió en libertad del penal de Piedras Gordas por falta de pruebas, Alfredo Crespo, miembro del Movadef y abogado de Guzmán, este señaló, se debe hacer una autocrítica del conflicto armado interno provocado por una organización que se alzó en armas. Para conocer lo que no conocen, una muestra de la violencia genocida de Sendero fue la masacre de Lucanamarca en el 83. ¿Qué pasa que dice la placa del monumento? En memoria de las víctimas del conflicto armado 80-2000. ¿Qué entendemos por guerra subversiva? Ordinariamente, conjunto de acciones de toda naturaleza que realice una facción desde el interior del país para destruir las estructuras políticas, sociales y económicas del Estado para tomar el poder y sustituirla por otras, empleando como procedimiento terrorismo, sabotaje, guerrillas, acciones de agitación y propaganda. ¿No suena familiar esas acciones? Terrorismo. En primer lugar, no hay una definición global, pero terrorismo es conocido como los actos violentos que se realizan para intimidar a la población y obligar a los gobiernos a que tomen o no tomen una decisión. Lo mismo lo que sufre hoy Europa con ISIS, donde lo que buscan es cambiar el estilo de vida
no cambiar el sistema económico ni el sistema político. ¿O creen que los de ISIS quieren cambiar la democracia de Francia por un sistema comunista? Nosotros, lo decía Rómulo. ¿Y terrorismo en el Perú? Entonces dirán, sí, hay terrorismo en el Brasil. ¿Cuáles son los últimos hechos terroristas? Ustedes me dirán, pues, buscaron una patrulla policial, hostigaron una base militar. Bueno, pues terrorismo no se le hace a las fuerzas del orden, pues terrorismo se les hace a las poblaciones civiles y a las autoridades civiles. Entonces, ¿qué cosas son esos hechos? Emboscado, pues, hostigamiento. ¿Qué cosa que trae? Narcotráfico. Algo que no queremos ver. Lo ha dicho bien Rómulo. Algo que no queremos ver, que hay narcotráfico. Entonces, ante la ausencia del Estado en el Brasil, perdimos a las familias que por necesidad o obligación se dedican al narcotráfico. Estamos perdiendo a los jóvenes. Prefieren abandonar el colegio para ser cargachos. Situación que se está agravando con este COVID, donde hay mayor deserción escolar. Estamos abandonando a nuestros jóvenes y dejando crecer el narcotráfico. ¿Su solución? El concepto que hay que tener en cuenta es sabotaje. Sabotaje es el daño o deterioro al aparato productivo del Estado. Recordemos, los ataques a las AIS, estas sociedades agrícolas de interés social de Ayacucho, Junín, Huancavelica, Puno, la destrucción de maquinaria, infraestructura, la matanza de ganado reproductor, el derribo de las torres de alta tensión, cuando nos derribaban las torres del sistema interconectado del Mantaro, hemos tenido que emplear cuántos años grupos electrónicos. ¿Eso qué cosa fue? ¿Terrorismo o sabotaje? ¿No hubo guerrillas? Entonces, ¿cómo derrotamos militarmente a las organizaciones subversivas? ¿Y los paros armados? No había una demostración de que existía un poder paralelo, y nosotros nos equivocamos porque le damos toda la ventaja de una acción en el campo psicosocial y nosotros reaccionábamos militarmente. Los medios de comunicación promovían: este fin de semana hay 2 días de paro armado. ¿Y qué hacía el gobierno? No habían clases, no había mercados, no había nada, todo cerrado y los soldados en las calles. Ellos sin hacer nada ganaron. Entonces yo les pregunto, lo que les acabo de decir, ¿un conflicto armado interno lo sucedió entre el 80 y el 2000? ¿Solo terrorismo que buscaba intimidarnos a nosotros, las autoridades civiles, para hacernos cambiar nuestro modo de vida? ¿O sufrimos una guerra subversiva donde 2 organizaciones subversivas buscaban destruir el país para sobre sus ruinas construir la República Popular de neodemocracia y para local emplear terrorismo, sabotaje, guerrillas, agitación y propaganda y para armado? Eso fue lo que sufrimos. No debemos de merecer y limitar lo que tanto nos costó para obtener una victoria. No solamente fue terrorismo. Derrotamos el sabotaje, derrotamos la guerra de guerrillas. Terrorismo es achicar, fue lo que nos costó. Reducir nuestra victoria de todos. Fue lo que nos logró, ¿qué cosa? Una victoria en defensa del sistema democrático. No de la vida solamente de los ciudadanos, del sistema democrático. Mi opinión. Porque como ustedes saben, hay muchas opiniones. Claro, los senderistas como alzados en armas es afirmar que no eran subversivos, pues, que combatían una democracia, sino unos rebeldes luchando contra la opresión de un gobierno dictatorial. Y en el país no se puede comparar con lo que sucedió en el Cono Sur, pues acá todos los gobiernos eran democráticos. Claro, lo sucedido como conflicto armado interno es un insulto para los peruanos, para nuestros muertos, nuestros discapacitados, nuestras viudas, nuestros hijos de la guerra. Creen que los hijos de la guerra son los otros nomás. Por esta ventajosa e interesada calificación, todos estos son considerados en algunos países como luchadores sociales. ¿Qué le dan? Asilo político. ¿Dónde se han estado viendo los cabecillas del MRTA que han terminado su condena? Suecia. ¿Dónde vive el que le hicieron un documental? En Suecia, tiene su hijo en Inglaterra y ahora está él en México. Luchador social. Revolucionario. Viejos cobardes que empleaban a los chicos para hacer las cosas que ellos nunca iban a hacer. Nunca fueron al campo. Nunca emboscaron. Emplean a los chicos. Ahora también. Por ejemplo, recuerden ustedes cuando expulsaron a la libretista Lori Berenson. Estados Unidos, ¿cómo lo consideraron? Un activista.
condenada por ayudar a rebeldes. ¿Y ella qué? ¿Una luchadora social incomprendida? Yo le pregunto a ustedes por qué a los del MRTA no los han condenado a cadena perpetua. A ver, revisemos la historia, ¿por qué no los han condenado a cadena perpetua? Otro aspecto que debemos tener en cuenta para saber qué nos sucedió es que para la toma del poder por las armas, Sendero empleó la estrategia maoísta de la guerra popular prolongada. Comprende 3 fases: defensa estratégica, equilibrio estratégico y ofensiva estratégica. En este esquema de guerra popular prolongada se tienen que evaluar los hechos desde el punto de vista de los mismos maoístas, para no llegar nosotros a conclusiones estratégicas en base a hechos tácticos, algo que no hacen los analistas. Sendero tenía que dar saltos cualitativos para pasar de una fase a otra. De la guerra de guerrillas, con esos pequeños grupos armados móviles, tenía que pasar a la guerra en movimiento, con una fuerza de enfrentar una unidad tipo batallón. Cuando tuviera la capacidad de derrotar a las Fuerzas Armadas, pasar a la guerra en posiciones, realizando ataques simultáneos para ocupar las ciudades e impulsar la insurrección general y tomar el poder. Después de más de 18 años de violencia, Sendero nunca llegó a alcanzar el equilibrio estratégico. Nunca llegó a alcanzar el equilibrio estratégico porque su elemento armado no logró transformarse en una fuerza con capacidad de enfrentar a las Fuerzas Armadas. Este fue el factor esencial en su derrota militar estratégica. El ejército guerrillero popular solo existía en la mente del iluminado Guzmán, en los documentos senderistas y en la propaganda que nos vendieron sus senderólogos en el momento que ellos estaban en su mayor vulnerabilidad. Por eso es que Tarata, el coche bomba, un canal de televisión, los coches bombas en las comisarías y el derribo de torre de alta tensión, era el último suspiro del Sendero Luminoso. No es que estaban en el equilibrio estratégico. Un ejemplo, Colombia. En Colombia sacaron de circulación a todo el secretariado de la FARC. Se murió el viejo Marulanda, lo mataron a Raúl Reyes, al Mono Jojoy y a Alfonso Cano. ¿Qué pasó? Ni las Fuerzas Armadas derrotaron a la FARC, ni la FARC doblegaron las Fuerzas Armadas. Y han tenido que llegar a la paz mediante un acuerdo firmado en La Habana. Deben haber visto la noticia el de ayer. Los cabecillas que firmaron la paz y retomaron las armas. Nosotros no pasamos por eso. Sin plan América y sin plan Patriota. Que nos debe preocupar. El hoy. Estamos sufriendo una ofensiva de parte del enemigo interno que no descansa. Mientras que nosotros no nos damos cuenta, ellos no descansan. Es necesario analizar en conjunto una ofensiva integral planeada que realizan contra el Estado. Tiene apoyo externo. Argentina, Chile, Uruguay. Recuerden ustedes, un embajador nuestro que lo recibió en Argentina. Y, lo recibo pues porque soy demócrata. Recuerden ustedes que en el 2011 buscaron inscribir Movadez como partido político. ¿Y por qué no se escribió como presión popular? No porque el Jurado Nacional de Elecciones, el hombre, no. Con presión popular, porque si no ya no estaríamos participando en estas elecciones donde hay muy buenos candidatos. ¿Y la operación Perseo? Yo pregunto, ¿para qué quieren buscar a los senderistas en el Brasil si lo tenemos acá? 2014. Una operación policial donde encontraron papeles en la celda de Guzmán que decía de que Artemio lo financiaba con el narcotráfico. No hay tiempo. No hay tiempo. Nosotros somos la fuerza, que la justicia no es parte del Perú. Están ahí, se levantaron un mausoleo. Nos demoramos 3 años en demolerlo. Una jueza dijo que sí, el alcalde no se dio cuenta. 3 años nos demoramos en demolerlo. Pero fue más grave. Más grave que están infiltrados en la cultura y la educación. Se financian documentales. Se realizan actividades artísticas con mensajes sublimes a través de películas, obras de teatro y exhibiciones de pintura. Y nadie puede decir nada, porque hay una presión mediática, la libertad. O sea que después de 20 años de violencia, destrucción y muerte, tenemos que soportar la libertad. Y nos pueden decir de todo. ¿Qué es lo que buscan?
mantenerse infiltrados. ¿Se imaginan? Se tuvo que dar una ley. Se tuvo que dar una ley para que los profesores sancionados por terrorismo y los violadores no enseñaran en las escuelas. ¿Y qué decían los directores? No, ya no enseñan. Están en la parte académica. Ah, estás en la parte administrativa. Ah, estás en la parte administrativa. Sí, que darle segunda oportunidad. Yo le digo a todos esos sensibles que quieren darle segunda oportunidad, vamos, que sean más sensibles. ¿Pero por qué no los contratan para a esos sancionados por terrorismo o violación para que le den clases particulares a sus hijos y a sus nietos en su casa? Smart. La influencia de un profesor sobre los alumnos, el contenido de los libros y la memorización como método de aprendizaje, ya vemos lo que puede suceder con nuestros hijos. Gracias a la pandemia, sabemos lo que le están enseñando. Hemos visto este último capítulo, que es lo que lo he llamado a Pepe para llamarnos. ¿Cómo se llama el capítulo? Aprendo en casa, la violencia política en Latinoamérica. Violencia política. O sea, Guzmán lo presentan como un líder de un grupo justiciero. Un tipo sentado como Kim. Lector del libro. Gran lector del libro. Repartía los robots entre los pobres. Luchaba con empresas privadas, el sistema capitalista, la corrupción, el abandono del Estado. Y en esa pregunta que ustedes ven, ¿quién es Guzmán? A, un militar de retiro. B, un profesor de filosofía. O C, alcalde de Ayacucho. ¿Sí? ¿Y después qué dicen? Que es un enfrentamiento entre Sendero y la Fuerza Armada. Conflicto armado interno, pues. Y después que los militares no sabían quiénes eran, unos pobrecitos, y fueron acusados de encarcelar, torturar y desaparecer inocentes. Mensajes sublimes. Agreguen otro mensaje sublime, ese otro capítulo que habla de la discriminación por el lenguaje. Y este link que hace unos años de la educación sexual. El Ministerio de Educación no tiene responsabilidad. Entonces ahora sale eso en un canal de televisión y ¿qué dice el Ministerio de Educación? Esa parte no es nuestra. Nosotros no lo hemos hecho. No, nosotros no hemos hecho. Yo pregunto, ¿quién hace el control de calidad de los contenidos de los libros que le enseñan a nuestros hijos a nivel nacional? Si no es el Ministerio de Educación. Yo le voy a poner una experiencia. Yo escribí mi libro sobre el CENEPA en el año 2010. A mí me entrevistaron en un canal y me entrevistó un diario. Yo dije que esos libros los escribe el enemigo. Lo que decía el libro, Ciencias Sociales de Editorial Santillana. Ciencias Sociales de Editorial Santillana. Entonces yo le digo a la periodista, al Ministerio de Educación, y pregunta cuál es la dirección que ve el control de calidad de los libros. La periodista fue. Y le pusieron a la relacionista pública. No, ella dijo, no, yo quiero ver quién es el que hace el control de calidad. Entonces le dije, ¿de qué se trata? Entonces me dijo, ¿sabe qué? Como es una editorial particular, privada, eso no lo vemos nosotros, lo vende Copy. Lo vende Copy. No sé, yo le digo a ustedes, ¿sabe lo que dice el CENEPA? Es un pedacito, pero dice, el cobarde y traicionero ataque a la patrulla Rubel, que fue la causa del conflicto, fue la quebrada Fachín. En el libro dice que fue en Base Sur. Es como si yo le dijera que lo mataron en la punta y lo habían matado en la línea de Nazca. Entre la punta y la línea de Nazca, veo a la costa. Así es. Esto es lo que enseñan la historia a nuestros hijos. Pero reciente. Nosotros, ¿usted cree que en 10 años nadie me ha llamado? El Ministerio de Educación me dice, usted que estuvo por ahí, podría ver, comentar y decir cómo está este contenido. No, ¿por qué? Pues, ¿por qué? ¿Por qué el general? ¿Por qué? Él no tiene acceso. ¿Qué dice la universidad? La universidad dice, de 600 programas que hemos ofrecido sin costo, sin costo, el ministerio, bueno, uno, pues, vamos a tomar, ya lo sacamos, ya. Y Panamericana dice, bueno, yo lo tramito nomás. O sea, si le pone un triple X, Ministerio de Educación, no lo chequea. Los chicos que lo hacen se banquetean y el canal, no tiene la culpa. Nadie es responsable. Vivimos en un país donde no pasa nada. ¿Cuál ha sido la elección? 24 horas. 24 horas. La elección en el Congreso. Yo hubiera juntado a la Comisión de Defensa y Educación y hubiera llamado ministro de Educación. El Congreso indiferente. O sea que no conocen. Pues. Yo preguntaría quiénes habrán sido sus profesores. Su profesor ha sido el CONARE.
Esto no lo vamos a solucionar con comunicados ni con marchas. Un comunicado no soluciona el problema. Estos hechos nos obligan a estar alertas. Y el gobierno ya es tiempo que diseñe una política de contención contra los que están empeñados en seguir agrediendo al Estado. Las primarias que tiene un Estado son educación, salud y seguridad, por lo menos que las tres. ¿Y quiénes son estos? Son los mismos extremistas de izquierda que al quedarse sin la lucha de clases y la toma del poder por la fuerza, han cambiado de referente ideológico y de modalidad. ¿Cuál es su doctrina? Dicen ellos, dicen. La única forma para hacerse el poder pasa por infiltrarse en la sociedad y en la comunidad educativa e ir transformando y ridiculizando las tradiciones que han sostenido históricamente, a fin de ir destruyéndolas para formar la sociedad que queremos. O sea, ya no te la van a destruir con sabotaje, con terrorismo, ahora te la van a destruir infiltrándote contra el gobierno por el control de los medios de comunicación y por el sistema educativo. Eliminar el sentido de pertenencia, de identidad nacional y identidad personal. El hecho de que actúen en nombre de la nación, de la patria, genera en el pueblo un sentimiento de identidad, de unión sagrada contra un enemigo y en favor de un interés nacional. Eso se dedica. La pregunta es, ¿quiénes son esos apuraditos porque se firme el acuerdo de Escazú? Lo mismo. Ahí están. Ustedes vean quiénes son los que firman los comunicados, quiénes son los que salen los acuerdos. Son los mismos. Y nosotros estamos asustados porque no defendemos nuestra posición. ¿Cuál es el miedo? Eso es lo que yo les quiero decir. El objetivo es la mente de los jóvenes. El teatro de operaciones, la familia y la escuela. Las armas, la educación y la cultura. Y la modalidad, progresivamente. Progresivamente. En 20 años de avance progresivo. Vean ustedes los estallidos sociales en Colombia y en Chile. Ellos la tienen clarita, clarita, nosotros todavía no la vemos. A veces abrimos nuestros ojitos. Sus enemigos son los mismos, ¿eh? No han cambiado. La familia, la iglesia, los símbolos patrios y el ejército. Para ascender a los hijos no son de los padres, son del partido. Ahora, ¿qué buscan? Romper el vínculo entre los padres y los hijos. ¿Desde cuándo la familia se ha convertido en enemiga de la sociedad? Como ya no tiene lucha de clases para dividir entre ricos y pobres, ahora buscan dividir la sociedad entre conservadores y progresistas. También te emplean el lenguaje inclusivo. Sí, pero para dividir. Todo lo que sea dividir la sociedad. El otro enemigo es la iglesia, que lo permueve. Se aplica la teoría de la relatividad. No es bueno, todo es bueno. Según la conveniencia. Entonces, vemos nosotros que nuestros hijos, ahora que hay las redes sociales, están más influenciados que antes. Para bien o para mal. Hoy es bien difícil ser padre, ser madre. Esos son los símbolos patrios. Buscaron cambiar la bandera nacional por un trapo rojo con la hoz y el martillo. Y ahora quieren introducirles unos banderines que no son representativos del Perú. Su otro enemigo es el ejército. El pueblo no habla. ¿Por qué el ejército? Porque el 88% de los soldados son del ejército. Entonces, como saben que el ejército no va a poder destruir físicamente, buscan debilitarlo moralmente. Entonces los acusan de violación a derechos humanos. Generalizan. No hay un referente de esta generación que protegió a la población y defendió la democracia, alcanzando la paz sin necesidad de acuerdos ni imposiciones. No hay referentes. Son unos abusivos. ¿No hay referentes? Ante todos estos hechos, yo creo que es momento de hacer un alto y reflexionar. Es momento de tomar y mantener la iniciativa y dejar de estar a la defensiva o reaccionar tibiamente. No es tiempo tampoco de generalizar ni descalificar. Porque si lo hacemos, los ayudamos en lo que ellos están buscando. Dividir. Acá lo que necesitamos es unidad. Acá lo que necesitamos nosotros es tener nuestros argumentos. No podemos dejar que nos roben a los niños y a los jóvenes tan fácilmente. Porque ellos son la mayor riqueza que tiene nuestro país y nosotros todos
tenemos responsabilidad de cuidarlos y protegerlos. De la paz, los más viejos sabemos lo mucho que cuesta lograr la paz. Hay un dicho que dice que la paz es difícil de alcanzar, pero mucho más difícil de recuperar. Y hoy día la paz de nosotros está en peligro porque no estamos haciendo nada en combatir a aquellos que nos generaron tanta muerte y destrucción durante 20 años. Roberto, te agradezco muchísimo, muy claro, muy directo, como siempre, contundente además. Y tenemos que buscar esas fórmulas y maneras para evitar de que esto siga ese camino indebido en nuestro país. Vamos a entrar con las preguntas, que tengo varias, pero antes de eso quiero permitirme un minuto para informar al público presente, aparte del agradecimiento de que estén aquí con nosotros, quiero informarles que el día viernes 2 a las 6 de la tarde estamos empezando unos nuevos webinars con los jóvenes del país, con los jóvenes que tienen que ocuparse, pues, son las nuevas generaciones y son las personas que realmente desde ya se están ocupando, desde los sitios en que están, de que este país siga su crecimiento. Ese día, el día viernes, vamos a tener a 3 jóvenes. Vamos a tener a Macarena Costa, que es analista política e investigadora, a Daniela Ibáñez, que es analista política también del Centro Huiña, Alejandro Cabero, que es abogado y comunicador. Y el tema que vamos a tocar el viernes para empezar es: ¿el país que tenemos es el país que queremos? Creo que es un tema importante y creo que es interesante e importante involucrar a los jóvenes desde ahora en estos webinars. Así que desde ya les agradezco su presencia el día viernes. Entramos a las preguntas, previo agradecimiento a los 2 expositores por las muy buenas exposiciones. Entonces, un minuto, por favor. La primera pregunta es para ambos. Y dice así: ¿creen ustedes que es solo los brazos ideológicos del Sendero Luminoso los únicos que están detrás de este proceso de intentar reescribir nuestra historia? En YouTube circulan videos donde niegan los actos heroicos de nuestros héroes de la guerra con Chile. El Estado, al parecer, ha renunciado a su rol de proteger y defender a la nación. ¿Qué sugieren que se debe de hacer para enfrentar estas acciones de la antipatria? Empecemos la primera respuesta con un minuto, por favor. Sí, vamos a empezar con Roberto Chiao. Sí. Yo considero que no solamente son los organismos de fachada. Los organismos de fachada están apoyados por los conversos. ¿Quiénes son los conversos? Esos intelectuales orgánicos, aquellos fanáticos propulsores de la toma del poder por la fuerza de los años 70, 80, que no han tenido todavía el coraje moral de salir del closet ideológico en que se encuentran y decir que eran unos fanáticos que querían que su brazo armado tomara el poder por la fuerza, y que ahora por su conveniencia se han convertido, pues, en defensores de los derechos y en defensores de tomar el poder, llegar al poder por la vía democrática. Y esos son los que dicen que hay otros que tienen que pedir perdón y ellos todavía no han pedido perdón al Perú. Lo otro es de que, y sucede en otros países que están en la misma situación que nosotros, te pongo 2 ejemplos, México y Colombia. Esto es una concertación internacional. Se ha eliminado la historia, la geografía y la educación cívica. ¿Cómo queremos tener buenos ciudadanos que cumplen, por ejemplo, con el protocolo sanitario? Si en el colegio no les enseñas
formación básica la tienes en la familia, el padre, la madre. Y después la parte social, ese aprendizaje lo trasladas tú al colegio. Bueno, familia y la escuela es lo que hay que fortalecer y es lo que más se están atacando. Están atacando la fábrica de los peruanos. Se están atacando en la fábrica de los peruanos, en nuestra familia, en nuestra escuela. Recordemos a los más viejos como yo, el colegio del segundo hogar. Por un ejemplo, el bullying. El bullying es igual que la subversión. El bullying es un reflejo de lo que vive nuestra familia. Tú tienes tres actores: la víctima, el agresor y los otros. Un salón de 30 chicos. La víctima es aquella que en su casa tiene el padre, la madre, un hermano mayor a quien decirle lo que le pasa. Acudir. El agresor es aquel que sufre la violencia en su casa y va al colegio y lo busca al más débil. Y los otros 28 son aquellos que en su casa le dicen no te metas en problemas. Entonces estamos creando cobardes, formando cobardes del colegio, porque si no defiendes al inocente que lo están agrediendo, ¿qué te vas a defender? Los profesores no saben, no opinan. Ahora los profesores dicen que no hay psicólogo. En mi época no había psicólogo. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? En mi época no habían profesores. En mi época había maestros. El profesor es el que enseña y se va. ¿Maestro? El que enseña y te deja enseñanza. Eso es lo que necesita el Perú. Más escuelas. Historia. Te enseña historia. La historia está dentro de un libro de ciencias sociales, un par de páginas. Si no enseñamos la historia reciente, por eso que se preguntan, ¿por qué los chicos no saben ni quién es Guzmán y lo confunden con otro personaje? Si no saben lo Cenepa que fue el 95, no se le cuentan cualquier cosa. Los padres tampoco saben. Y los maestros, ¿qué cosa enseñan los maestros? ¿Son del CONARE infiltrados? O tampoco saben y se guían de los libros. ¿Y qué pasa con los libros? Veamos pues el contenido de los libros. Entonces estamos de fondo lo básico de nuestro país. Fíjate, podemos crecer al 10%, 20%, PBI 500%, mientras que no tengamos fortaleza humana, la base sólida de nuestro país, de nada nos va a servir. ¿Por qué somos el país con mayor contagios en el mundo? ¿Por qué tenemos tantos fallecidos? ¿Por qué no cumplimos con las normas? Porque en el año 2000, en vez de tener una educación dedicada a ver cómo fue la violencia para que no se vuelva a repetir, se exaltó más los excesos del Estado. Y este documental que acabamos de ver en un canal de televisión, ese es el reflejo de la reacción de nuestros ciudadanos. Educación. La educación, ¿por qué no entramos? No quieren que entre. Entonces, yo creo que si nosotros seguimos regalando la educación y la cultura y no fortalecemos la familia y la escuela, en 5 años vamos a tener serios problemas. En 5 años vamos a tener serios problemas. Ahí dejo. Gracias, Roberto. Rómulo. Sí, gracias. Bueno, lo que la pregunta menciona es qué cosa hay detrás de bambalinas en esto. Hoy día cambió porque hay diversos intereses que se mueven o que se unen a estas posibilidades de esta subversión que está viniendo y el cambio no solamente de tomar el gobierno, sino la formación. Estamos viendo en la parte educativa. Es claro que los textos, inclusive ha habido las iglesias evangélicas con protestas para tratar de llevar adelante. ¿Quién modificó? ¿Quién hizo que esos textos pudiesen salir? Pero nos estamos quedando en el Ministerio de Educación, cuando hay un presidente, hay un consejo de ministros, y cada uno de ellos tiene una estructura. O sea, eso pasó y nadie lo vio de la noche a la mañana. Tan mal estamos cuando pensamos en que la fortaleza de un país son los jóvenes que al futuro van a ser los que continúen con el desarrollo del mismo y la lucha contra la desigualdad. Y por otro lado, seguimos teniendo, cuando nosotros viajamos 4 o 5 horas a lugares
lugares en donde hay jóvenes que tienen que caminar 3 o 4 horas para llegar a una escuela. Tenemos que tener todavía jóvenes que tienen que subir a un cerro para ver si tienen teleeducación. Jóvenes y niños. 6 millones de peruanos no tienen acceso a Internet. Empresas privadas que están tratando de hacerlo. Pero por favor, si hemos podido tener y estamos haciendo nuestros esfuerzos por tener conectividad, que es importante, pero creo que primero deberíamos reforzar las condiciones de educación de los niños y jóvenes, la preparación nuevamente de los maestros. Hay que decirlo que cuando fue ministro, el ministro Chan, pongamos, realizó un orden para la meritocracia, para que hubiese una competencia con los maestros. Y poco a poco lo fueron socavando. Ese hecho fue socavándose. Entonces, hoy día, en los intereses de los diversos grupos que existen, sumados a el Movadef y los otros organismos de fachada que tienen los defensores de los derechos humanos, pero en algo están mejorando a los que no tienen la posibilidad de tener asistencia médica a 4.000, 4.500 metros de altura. No. Pero sí están yendo hacia los jóvenes, y comparto eso. Y solamente con lo que se refiere a educación primaria y secundaria, no. Estamos hablando en las universidades, ya se están desplegando. En la zona de Huancavelica, Puno, Junín. Entonces, quiero decir que estamos viéndolo, pero no queremos darnos cuenta de repente para no chocar con nuestra propia comodidad. El primer responsable, el presidente de la República, y el Congreso de la República, que debería hacerlo. Pero si vamos a elegir gente que se dedica a tener peleas personales y no ve los grandes problemas que tiene el país, incluyendo al narcotráfico, otro interesado en este tema, pero que además tiene muchos recursos y que genera corrupción, puede avanzar. Y quiero terminar con una anécdota que me parece que es Bertolt Brecht, que dice que había un ratón que mira por el ojo de la cerradura y ve que el patrón está abriendo una caja. El dueño está abriendo una caja y saca una trampa de ratones. Inmediatamente sale corriendo y le dice primero a la gallina, le dice, oye, por si acaso el patrón ha comprado una trampa de ratones. Y la gallina le dice, pero es trampa de ratones. Es trampa de... Luego se va donde el cordero y le dice, oye, ¿han comprado y esto? No es problema. Y finalmente va donde la vaca y le dice, está pasando eso, es un problema tuyo. Es un problema tuyo, a mí no me va a llegar. Conforme pasan los días, se enferma la esposa, ¿y qué es lo que le dan? Un caldo de gallina. No necesitaron que la trampa le hiciera efecto a la gallina, pero fue un caldo de gallina. Pero como la señora se murió, necesitaba hacer una reunión y mató al carnero. Y por último, como la situación económica ya no estaba bien, vendió a la vaca. Recién se dieron cuenta que ese pequeño problema que se miraba por el ojo de una cerradura, al no darle, le afectó a todos. Porque acá se trata de que siempre tratamos de decir, no nos afecta. Y quitamos responsabilidad y nos vamos a un solo lado, como decir el Ministerio de Educación. No, señores. La presidencia y el Congreso son responsables directos. Eso era todo. Muchas gracias, Rómulo. Ahora entramos a una pregunta para ambos. La pregunta dice así: la FARC, después de la paz, está nuevamente en armas y trabajando con los narcos colombianos, mexicanos, peruanos, venezolanos y cubanos. ¿Cómo enfrentar una penetración de esa gente si el próximo gobierno peruano, luego de las elecciones con una izquierda simpatizante, se convierte en un puente
y es afín a estos grupos de narcoterroristas peruanos. ¿Qué hacer? Roberto, por favor. Mira, Pepe, el COVID-19 nos ha permitido conocer muchas de nuestras deficiencias. La primera es que hemos estado viviendo de un desarrollo artificial, que solamente hemos medido todo en lo cuantitativo y no en lo cualitativo, la pobreza, por ejemplo. Nos hemos dedicado a medir la pobreza solamente en el sentido de que si el peruano gana más de $1 al día, deja de ser pobre. Un peruano que sufre de anemia, no tiene afecto y no sabe leer ni escribir, es un peruano pobre. Y hemos visto que otra de las deficiencias es la pobreza por la desigualdad territorial. Entonces, en esas zonas que tú mencionas, son las zonas que por geografía no está presente el Estado, porque el Estado tiene una presencia diferenciada del territorio, un abandono de las zonas de fronteras y no cumple con sus funciones principales de educación, de salud. Y hoy día vemos que si la educación no hay una conectividad, amplías tú la desigualdad y la pobreza. ¿Qué mensaje le puedes dar a esos jóvenes? ¿Qué van a vivir esas familias si el único recurso que tienen es la economía de la minería ilegal, la economía del narcotráfico? Como lo ha sido presidente de Vida y en el BRAE, como bien ha dicho, en el BRAE estamos hoy día como en los contagiados en el Perú. No se dice la verdad. Hace más de 2 años que no hay datos sobre el crecimiento de las hectáreas de coca ni sobre la producción y exportación de cocaína. Hace más de 2 años. Y Estados Unidos nos ha dicho que ha crecido la cantidad de hectáreas. Acá dice no. Y en Europa nos han dicho que no solamente están los cárteles mexicanos y colombianos, sino también los cárteles de la Europa del Este. No va a costar. No va a costar. Porque tú tienes que en esas zonas lo que prima es la economía de la minería ilegal, la economía del narcotráfico, porque el poder corruptor del dinero nos está ganando. A otras ha salido. Tal ilegal de madera, extorsionaron y se ganaron a su favor a los que son de la dirección regional encargada de esto, a los policías, a un abogado de la SUNAT, a los jueces y a los fiscales. Así estamos. Porque no hay política de Estado. Porque tenemos que tener políticas de Estado que no hay. País. Acá todo es para el 2021, decían, ahora va a ser para el 2026. No hay objetivos, no hay planes, no hay planeamiento. Somos un país que no tiene planeamiento, que no tiene estrategia, que no hay continuidad, que no podemos seguir teniendo 19 ministerios sin responsabilidades definidas porque las tareas se superponen y con tanto incompetente y corrupto. Son nuestros males. Vamos a combatir la minería ilegal si los que la combaten ya lo perdimos. Pero es humano. El problema no es el sistema político ni el modelo económico, el problema son las personas. Y la responsabilidad detrás es que colocar a las personas adecuadas. Entonces, lo de la FARC tiene su modo de vida que no lo va a cambiar nadie. Ya se salieron, los mismos cabecillas, como he dicho yo, que firmaron el acuerdo, se salieron. Y no solamente viven el narcotráfico, viven de la minería ilegal. Pregunto yo, ¿no están metidos acá y están viviendo también de la minería ilegal? ¿Y el narcotráfico? ¿No están los colombianos, los mexicanos aquí? ¿Cómo es que la droga se produce en el BRAE, se pasea por todas las carreteras y sale por los puertos del Callao y Peca, por decir dos? Y SUNAT tiene hace más de 5 años la responsabilidad del control de los insumos químicos. La mayoría viene de fuera porque no producimos nada. En el Congreso ha habido la Comisión de Defensa que ha llamado a SUNAT y le ha dicho dónde están sus puntos de control de los insumos químicos que van a la producción de la cocaína. No. ¿Quiénes son los que fabrican las dragas y la venden allá? Una sola empresa. ¿Y el mercurio dónde entra? Vamos. No es que estemos inventando ahorita. Planeamiento, decisión. Que es lo que no tenemos en el Perú y en el Estado. Porque hay que cambiar. El Estado tiene que ser más profesional. Gente capacitada, que tenga mucho que perder. La gente que trabaja en el Estado tiene que mucho que perder. No NNs. Gracias, Pepe. Gracias, Roberto. Muy bien.
Le toca a Rómulo. Sí, bueno, volvemos un poco a la misma pregunta. Yo quizás sí sigo dando fuerza a que nuestro país, mientras no tenga instituciones fuertes, políticas, es decir, partidos políticos reales, donde se puedan trabajar planes de gobierno de mediano y largo plazo, donde el propio Congreso lo pueda aprobar, vamos a seguir con estos problemas. Tenemos hoy día, no sé si me equivoco, Pepe lo debe saber mejor, alrededor de 10 o 12 ya candidatos presidenciales. Tenemos un presidente que ha tenido muchas oportunidades de poderlo hablar, ya sea como vicepresidente o presidente. En algún momento él ha tocado el tema de narcotráfico, que además es el principal generador de corrupción, porque como lo ha dicho Roberto, el insumo químico que se importa legalmente por el puerto del Callao va hacia esas zonas de producción por las carreteras que circulamos todos los peruanos. No hay secreto. Y regresa por las mismas carreteras convertido en cocaína. ¿Y qué genera? Que son garitas, peajes, que se conoce y lo saben de hace más de 20 años y se sabe en el BRAE. Y la corrupción a todo nivel y a todas las instituciones. Pero algún momento en los discursos, pongamos, del presidente Vizcarra, por no decirle del presidente Humala, ¿tocamos este tema? Y sin embargo, sabemos las desigualdades sociales que todavía tenemos. En la zona de San Martín, como hablamos hace un momento, la zona de Guayaga, que era una zona tremenda también, con el camarada Artemio en esas zonas, se pudo trabajar y darse cuenta que el campesino cocalero no es el objetivo. El campesino cocalero siembra 1 hectárea porque necesita comer, no es su propiedad. Si mañana lo erradican, se va un poco más allá. Pero se le dieron alternativas. La alternativa era buscar un producto, no lo que se me ocurra, piña, arroz después, y cada uno tratando de solucionar los problemas en el más corto plazo. No, el cacao. Y se les dio asistencia para que hagan empresas como Oro Verde, la cooperativa de Tocachi, la central de cooperativas por la zona de Juanjuy, y producían café con cacao. Y hoy día siguen bien, han generado empleo y dejaron la coca. ¿Y hubo que disparar una sola bala? No. ¿Teníamos una fuerza en contra? Sí, claro. Algunas de ellas, como decía hace un momento, recordadas, Elsa Malpartida, Nancy Obregón. Cuando se iba a dar el salto al BRAE, extrañamente se supone que el siguiente gobierno lo tenía que seguir, que era el gobierno de Ollanta Humala. No se continuó con ese modelo y ahí hay 2 centrales de cooperativas. La central de cooperativas del BRAE, que tiene más de 2.000 familias, que era donde se podía comenzar este trabajo, pero no se hizo. Y por otra parte, complementando lo que dijo Roberto, y para que ustedes vean el problema que tenemos en nuestro país de, entiendo yo, corrupción y al más alto nivel vinculada a narcotráfico, a la minería ilegal, a las importaciones con precios ajustados a cada uno, el lavado de activos. Se dejó el nuevo sistema de control o software para el control de insumos químicos. ¿Correcto? Se dejó. Y la buena pro la ganó para hacer este sistema la Universidad Nacional de Ingeniería del Perú. 19 millones de soles. Lo entregaron el 2012.
Y extrañamente, de la noche a la mañana, se pasó la responsabilidad de control a la SUNAT. Por favor, ¿me puede decir que un camión que va con gente de repente armada, un controlador de la SUNAT, si la policía misma no lo hace, va a detener ese camión? ¿Usted lo haría? No, no lo va a hacer. Ese sistema lo tiraron a la basura, nunca se usó, y la dirección que estaba en Produce desapareció, con una persona con experiencia directora general que había ahí, con más de 25 años en este tema. ¿Casualidad? No, yo no creo en casualidades de ese tipo. Y por otra parte, no nos olvidemos que lo más peligroso son esas personas que, como la vaca, el carnero o la gallina, yo no soy terrorista, yo no soy narcotraficante. No, acá terrorismo nunca va a venir. Subversión no, que va. A mis hijos no los quiero traumar, están yendo al psicólogo, pero hacen negocios con el narcotráfico y tienen los dineros que saben perfectamente que se producen y se hacen por el narcotráfico. Y así estamos conviviendo hasta que explote este cáncer. En un momento nos va a explotar. Como para terminar, realmente me he excedido, pero ¿ustedes se han dado cuenta de la violencia que tenemos en el delito hoy día? Ya de robo ya estamos, pero no hay sitio donde no roben, ¿no? Hace poco en Miraflores, en una zona increíble de una balacera. Pero ¿se han dado cuenta que no nos preguntamos algo? ¿De dónde salen las armas? ¿O las armas crecen de un árbol? Las armas, alguien las tiene que estar ingresando al país, alguien las tiene que estar alquilando, y lo único que hacen es borrar la numeración. O se recircula, pero cualquier arma se puede hoy día, con el adelanto técnico, saber de dónde procede y finalmente por lo menos que los robos no sean tan violentos. Pero ni eso hacemos, desgraciadamente. Muy bien, Rómulo, muchas gracias. Entramos a otra pregunta, pero previamente hay un comentario que hace un miembro de los presentes, que es interesante, me parece que debo leerlo. El comentario dice así: parte de nuestra obligación como ciudadanos es intervenir, la palabra intervenir es un poco fuerte, pero dedicarnos a ver la forma que la educación de lo que fue verdaderamente el terrorismo sea expuesta a en los textos escolares públicos, etcétera, y que digan exactamente la verdad. Ahora está todo distorsionado y es nuestra responsabilidad ocuparnos de que así sea. Es interesante ese comentario porque sí va relacionado con lo que estamos hablando y la preocupación que tenemos por las circunstancias que vivimos. Hay una pregunta para Roberto Quiabra que dice así: ¿por qué se ha permitido que el relato de los filosenderistas de considerar a los terroristas como luchadores sociales no ha sido neutralizado por el Estado peruano? Porque hay gente que idealiza a estos asesinos. Recordar la historia. Sí, recordemos que yo he señalado que en el año 2000 no se hizo dos procesos, ni la reforma del Estado, ni el pase de la guerra a la paz. ¿Por qué? Porque la única unidad que hubo fue buscar un culpable de todo lo que había sucedido del 92 al 2000 y del 80 al 2000, las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas, el alto mando y las Fuerzas Armadas en forma general fueron condenadas y perseguidas por haber apoyado el autogolpe de abril del 92. Sin embargo, esos mismos hipócritas políticos son los que un día como hoy, hace un año, aplaudieron a rabiar cuando el presidente disolvió el Congreso y se tomó una foto. Son los mismos hipócritas que ahora llaman a las Fuerzas Armadas para ver este tema de la vacancia del presidente. Es política. Pero tenían que ser responsables. Y lo otro porque le echaron la culpa a las Fuerzas Armadas
de la violación sistemática y generalizada de los derechos humanos. Primera vez que uno gana una guerra y el derrotado impone las condiciones. Lo que han buscado es convertir la derrota militar en una victoria política o una persecución judicial de pesca de arrastre. Inventaron la autoría inmediata. ¿Por qué no aplican la autoría inmediata ahora para la corrupción? Eso sí es un delito de lesa humanidad porque es sistemático y generalizado. Sistemático es cuando existe una directiva. Generalizado es cuando abusas de todos. Ejemplo, si hay una directiva donde tú entras al pueblo 1, 2, 3 y 4 y entras al 1, matas a todos, entras al 2 y matas a todos, al 3 y así al 4, esa es violación sistemática y generalizada. Cualquier cosa lo han hecho así, desmerecer. Pues. Entonces nos pusieron contra la pared. Fue la única institución que se reformó en el año 2000, la Fuerza Armada. Porque si no, yo seguiría siendo pues, oficial en actividad. Y sin embargo, en los otros institutos, los mismos. Por eso que estamos ahora así. Pues. Recién nos hemos dado cuenta hace un par de años que somos parte de un Estado corrupto, cuando una corte de Nueva York nos hizo conocer los sobornos de Odebrecht. Y recién con la pandemia nos hemos dado cuenta que estamos en un Estado incompetente. No hemos podido ni entregar ni un bono ni una canasta. Entonces, se ponen contra la pared y el Estado que ingresó, los gobiernos que ingresaron del año 2000, ¿para qué se iban a hacer problemas? Si ya todos tenían al culpable. Entonces, la verdad de la historia está en los hechos, no en el relato de los hechos. Y nosotros hemos tenido un problema con el conflicto del CENEPA, que yo apuesto que la mayoría de ustedes, cualquier día que me inviten, podemos conversar con el conflicto, ni idea tienen. Segura que tienen solamente negativos, porque se politizó. Pues. Me dijeron que fuimos nosotros porque había un presidente que se quería reelegir. O sea, nosotros éramos unos inocentones que fuimos a arriesgar nuestra vida para que otros hagan reelegido presidente. Que seamos inocentes, pero no tanto. Entonces, ¿qué historia escriben? Escriben la historia de lo que se aprovecha. Lo que se aprovecha, pues se aprovechan de la situación, se aprovechan de la debilidad del Estado, que no le interesa, se aprovechan que los que saben no hablen. Acá hay muchos que hablan y no saben nada. Hay otros que muchos saben y no pueden hablar. Han pasado 20 años. Es tiempo, pues. Y otra cosa que hemos cometido el error. Hemos cometido el error de aplicar ciclos económicos en la guerra contra la subversión. Privatizamos la victoria, monopolizamos la verdad y nos apropiamos de la reconciliación. Privatizamos la victoria. Donde Cora, yo te reconozco, nosotros fuimos. Sin embargo, es una victoria de todos nosotros. El Perú. Monopolizamos la verdad, lo que yo digo es lo único que vale. Lo que vale nosotros, no. Y después la reconciliación. ¿La reconciliación con quién? ¿Con quién tenemos que reconciliarnos nosotros? Ustedes quieren comparar lo que sucedió en el Perú con lo del Cono Sur. Yo les digo, Cono Sur, o sea, Argentina, Chile, Uruguay, Cono Sur eran gobiernos dictatoriales. Emplearon a las Fuerzas Armadas contra las organizaciones que querían tomar el poder, pero también las emplearon contra la población que quería regresar a la democracia. En el Perú, gobiernos democráticos que emplearon a sus Fuerzas Armadas contra las organizaciones que querían destruir el país para cambiar el sistema democrático y aplicar una república popular diferente. Esa es la diferencia. ¿Conciliación con quién? Nosotros no atacamos a la población. Si el éxito de esta guerra era quién ganaba a la población, quién organizó la ronda campesina, los comités de autodefensa. Hay que distinguir, rondas campesinas son las que existen en el norte del país, que vienen de la historia y que tienen más autoridad que la policía y el alcalde. Los comités de autodefensa los organizamos nosotros. Y esa cuestión cívica. ¿Por qué la población se puso del lado de nosotros? No. Al enemigo, dice, al pez sin el agua. Entonces, esa es la historia que hay que conocer. Acá no se trata de decir, nosotros fuimos los buenos y todo lo que hicimos fue bueno, ellos fueron los malos. No. Acá se trata de decir, como dice Pepe, la verdad, con sus excesos,
pero no magnificar los excesos y decir que el otro era un justiciero. A ese extremo hemos llegado, de perder la educación y la cultura. Miremos pues toda la película, miremos todas las obras de teatro. Hay gente en el exterior que escribe una novela, un cuento, porque no puede escribir una historia sobre los abusos del Estado, y se vuelve famoso. Ni él tiene lo que sucedió en el Perú. ¿Usted cree que en el extranjero conoce lo que sucedió en el Perú? No puede. Pero si tú dices, un partido político, el Partido Comunista Centro Luminoso se levantó, caramba, luchadores sociales. Así la pues. Dale toda la ventaja, que vivan felices porque los persiguieron. Eso es lo que hemos vendido. Hay que cambiarlo. Hay que cambiarlo por la verdad. No por lo que a mí me guste o por lo que yo diga, por la verdad. Una vez tendremos nosotros esa propiedad en el Perú de congeniar, de juntarnos y decir la verdad. ¿Por qué estamos así con los antis? Porque acá el que dice algo es anti, el que dice otra cosa es anti. Hace daño el anti. Perú necesita hoy día unidad, en todo, unidad. Gracias, Pepe. Muy bien, Roberto, muchas gracias a ti. Seguimos con las preguntas. Ahora una para Rómulo, que dice: ¿de qué manera se podría evitar el avance y desarrollo del terrorismo sin que éste afecte a la juventud en el sentido ideológico? Para Rómulo. Gracias, Pepe. Bueno, a ver, creo que de alguna u otra manera se ha contestado. Primero, Sí. Nuestra juventud tendríamos nosotros que tratar desde cada uno de los niveles que nosotros estamos, en tratar de que de alguna manera nuestra historia se cuente con las verdades, como ha dicho Roberto hace un momento, la verdad. Es decir, ¿han habido errores? Sí, han habido errores quizás en la lucha que se tuvo en los momentos que el terrorismo asolaba el país. Luego no dejemos de lado que ha habido la otra etapa donde nosotros tenemos la vinculación de narcotráfico, ¿no? Que el narcotráfico capta a estos jóvenes para que bajen las mochilas y les pagaba más o menos $50 para que lleve hasta el río y de ahí se puedan embarcar. Imagínense, o sea, era bastante. Y de paso trataban de transmitir una ideología, pero ya yo no estoy de acuerdo con el término narcoterrorista, ¿no? Son narcotraficantes que utilizan esos remanentes, pero esos remanentes con esa posibilidad tienen vida. Y luego de alguna u otra manera son jóvenes que han ido a las escuelas, captan nueva gente, y la estrategia cuando alguien dice del Movadef, y lo ha dicho en algunas entrevistas el señor Crespo, que no tiene nada que ver con Sendero Luminoso. Sí, pero piden que se libere a Abimael Guzmán, y yo diría, yo no soy juez para definirlo, pero yo diría, cuando, como en Tarata, ha muerto parte de mi familia, parte digo, porque son 2, 3 personas, o a familias humildes las han asesinado a mansalva, tanto en Ayacucho como en San Martín y como en otros lugares del país o en un centro comercial cuando teníamos, esa persona sería capaz de decirles, oye, se la ha juzgado, se le ha dado una pena y la debe cumplir o no la debe cumplir. Entonces, esta verdad tiene que ser transmitida. De repente un siguiente gobierno lo tiene que decir y se tiene que realmente poner en conocimiento de los hechos. Tenemos un canal del Estado, tenemos radio del Estado que cubre todo el territorio nacional. Hay héroes en nuestra Fuerza Armada, en nuestra Policía Nacional. Yo me acuerdo noviembre del año 2005, estando en una ceremonia acá, era ministro de Interior, cuando me avisan que en la salida de Tocache, en Agayacu, habían matado en una camioneta a 8 policías. Volamos inmediatamente, llevé periodistas, uno de ellos Gustavo Gorriti, para que vean en terreno cómo son las cosas. Y si ustedes ven, la camioneta tenía por lo menos 500 disparos. Un dedo estaba en el timón.
¿Qué hicieron? Los emboscaron. Fue una emboscada. Una emboscada. ¿Qué guerra? Esta es una emboscada cobarde. ¿Pero qué pasó? Que sirvió para que yo fuera felizmente a Tocache, al contingente de la policía que los enfrenta. ¿Y saben qué encontré? Que los bolsellís estaban rotos y le ponían periódicos para que no pasara el agua. Los lugares en que dormía esta gente no eran colchones de espuma plástica, eran colchones que ya no parecían colchones de espuma plástica, sino con periódicos igual. Y un rancho pobrísimo. ¿Es así como queríamos que enfrenten? Y eso ha pasado a todos y cada uno de nosotros tiene su responsabilidad, pero también los jóvenes, niños, jóvenes, universitarios ya, tendrían que conocer, escuchar lo que se vivió y las decisiones que van a tomar a futuro, porque ellos no van a suceder. Nosotros le vamos a entregar la posta a ellos. Y tenemos los casos como Roberto, que hasta donde la papa queman. Y uno que ha podido tener, pero finalmente cada uno de los que nosotros, por lo que yo he visto y he hecho un paneo de los que están presentes, se acuerdan de lo que nos pasó. Pero que contribuye también la mala política que tenemos actualmente, sí. La desigualdad económica, sí. La falta de oportunidad de trabajo, sí. Bueno, comencemos a arreglarlo en algún momento para que cambie esto, pero también hagamos de conocimiento de nuestros jóvenes a través de los diversos responsables que tendrían que ver este tema. Desde el Ministerio de Cultura, Ministerio de Educación, hasta la Cancillería, que debería de mirar y ver. En comienzo de este año, si mal no me equivoco, en Himalaya, recibían un pronunciamiento de saludo a Sendero Luminoso y a su líder Abimael Guzmán, que les había enviado a ese partido de allá. O sea, están inactivos, no tienen comunicación, no lo sé. Muy bien. Gracias, Rómulo. Vamos a la última pregunta, porque el tiempo nos ha ganado. Hay muchas preguntas, seguramente vamos a tener la posibilidad de contestarlas después, ya vía WhatsApp o vía correos. Pues interesante esta pregunta, que es la última para los dos, ¿ah? Dice, por favor, si pudieran dar su aporte a esta pregunta. ¿Qué principios políticos, militares e ideológicos preside el Movadef, que hace que se le considere como un organismo de fachada? ¿Y qué conocemos de Sendero? ¿Solo lo militar o su estructura ideológica política? ¿Será suficiente diferenciar su intencionalidad que termine en el socialismo? Roberto Quiabra primero. Bueno, yo he señalado que ellos han cambiado de modalidad. Se han dado cuenta que tomar el poder por la fuerza ya no está en sus planes. No tienen capacidad. No es que nosotros dejemos de darle esa posibilidad, pero lo que ellos están buscando hoy día es la acumulación de masas, ganar los adeptos. Y yo he dicho, ¿cuál es su objetivo? Los jóvenes. Solamente los jóvenes. Y al hablar de los jóvenes, yo quisiera referirme a algo que siempre yo resalto. Lo resalto porque de repente yo no estaría con ustedes conversando, de repente no estaría completo. Y es por esos jóvenes del servicio militar obligatorio en esa época, que son el factor fundamental en la derrota militar de Sendero y del MRTA. Elemento fundamental de la derrota. Jóvenes del servicio militar que han recibido como premio la ingratitud y la indiferencia. Recordar que hay jóvenes con los que trabajé en el Guayaba y que después nos encontramos en el CENEPA, porque en sus últimos meses de servicio fueron trasladados del Guayaba luchando contra el MRTA y Sendero a luchar contra un enemigo externo, y después lo devolvieron al Guayaba a que termine su servicio militar. Ingratitud e indiferencia. Por ahí tenemos que empezar. Entonces, la ideología que aplican hoy día ellos es cómo ganamos nuevos adeptos, cómo nos presentamos.
Aprovechan, pues. Por eso ellos vienen aprovechando toda situación para agravar las contradicciones, explotar las contradicciones. Un ejemplo claro, el manejo de esta pandemia. Cuando tú manejas esta pandemia y no llamas como colaboración a la iglesia, a las organizaciones sociales como los comedores populares y a la empresa privada, ¿qué cosa es lo que está buscando? Que fracase el sistema político, el modelo económico. Clarito. No es que te van a atacar con capucha. Clarito. Entonces, eso es lo que están buscando ellos. Agravar progresivamente la situación del país para generar el momento en que ellos se presentan como solución. ¿Cuál es su objetivo? Los jóvenes. Los jóvenes. Yo resalto cualidades de gente, hijos del pueblo. Mucha educación. Pero hay que recordar, esos hijos del pueblo, cuando terminaron su licenciamiento y ganaban 47 soles de propina, y les daban 90 soles después de sus 2 años de licenciamiento, un par de zapatos, un blue jean y una camisa a cuadro, no fueron captados por Sendero Luminoso y la MRTA. No, ahora estaríamos nosotros. Oye, peligroso, porque hoy día tienes tú el narcotráfico que tiene el poder de la plata. Por eso es que la formación de esos jóvenes en los cuarteles es mucho más importante que en los años 80. Entonces yo le digo, no dejemos lleguen tan rápido y nos roben a los niños y a nuestros jóvenes. ¿Y dónde nos los están robando? En las escuelas, en las universidades. Independiente de la ideología, independiente de que si son de izquierda de un lado o de otro lado, el objetivo es el mismo. Progresivamente ir cambiando las tradiciones de nuestra sociedad. A partir de ahí, ellos pueden lograr lo que quieran. En 5 años o en 10 años. Estamos advertidos. Gracias, Pepe. Gracias a ti. Rómulo. Bueno, a ver, pensar en que analicemos, yo creo que en este caso, el Sendero Luminoso, y no nos estamos refiriendo al MRTA en su momento, yo creo que el inicio de terminar con fundar una nueva, ¿se acuerdan que decía que fundar la nueva república, construir sobre la base de la destrucción de la primera un nuevo Estado igualitario, la quinta espada, ¿no es cierto? Pero luego de la derrota que tiene un trabajo importante de nuestras Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional también en esto, cambian cambian su concepto y dice que la lucha armada prolongada en la vía de una revolución formará una nueva democracia, pero ahora deberían ellos de tener una posibilidad de olvidar el despliegue guerrillero y tener el inicio de lograr por el voto popular llegar al poder. O sea, hay un cambio. No dicen que es el Movadef el que va a ser ese brazo que además quiso escribirse como un partido político y de repente en algún momento va a terminar siéndolo. Pero es claro que en este caso ellos cambiaron, como lo ha dicho Roberto, y estamos yendo a un nuevo lema que puedan tener competencia pacífica multipartidaria, que lo pueden aceptar. Entonces, ellos están adecuando de alguna manera a tratar de seguir con el esquema que tuvieron. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que tenemos? Porque esto está escrito. Y como yo le decía, que llamaba mucho la atención que eso ha sido a comienzos del año, ¿no? Perdido en un alud cotidiano de noticias globales, un despacho proveniente de Kamandú, Nepal, y fechado en los primeros días del presente año, da cuenta de un hecho curioso que acaso tiene relevancia por lo que nosotros vivimos.
El Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales, Movadef, da un supuesto mensaje enviado por el fundador del movimiento maoísta peruano, Sendero Luminoso, a sus camaradas de Nepal, a quienes exhorta a seguir el camino de la paz y la Constitución. Bueno, o sea, si es el mismo líder que para ellos lo sigue siendo Abimael Guzmán, yo no puedo suscribir para nada estas palabras que dice. O sea, ellos tienen una estrategia y esa estrategia es, de repente, un joven que va a escuchar esto o que le presentan lo que ha habido con un discurso anterior, va a cambiar. No hablemos de la propia ideología que ellos tengan. Ellos están desarrollando una acción. Están tratando. Tan igual que hace un estafador, que no va a decir yo vengo a estafarlos y de todas maneras voy a hacerlo esto. Cuenta una historia y tienen ese gran poder que hoy día mucha de la prensa, mucha de los, inclusive de los informes internacionales que se puedan encontrar, lo sienten como un partido político frustrado que luchó en el Perú, luchó, o sea, sí, simplemente abierto, luchó. Entonces, ¿quiénes son los que tenemos que preocuparnos? Nosotros, no ellos. Gracias, Pepe. Muchas gracias a los dos. Yo quiero hacer una última pregunta personal a Roberto Quiabra, ¿no? Espero que se pueda contestarla si quiere, pero muchas personas me preguntan, Roberto Quiabra ha podido ser un gran candidato a la presidencia del país. Y hay mucha gente que me pregunta qué pasó. ¿Por qué Roberto Quiabra no ha podido seguir siendo candidato? Creo que hoy día se vencen, el 30 creo que se vencen, hoy día se vencen todas las candidaturas, etc. Entonces, no sé si Roberto quieres tú hacer una corta y resumida exposición sobre eso o decirnos qué pasa, porque mucha gente, entre ellos yo personalmente, aparte del cariño que te tengo y la amistad que tenemos de hace un buen tiempo atrás, creo que es conveniente que hagas una explicación del por qué, qué pasó, por qué te vas a identificar con otro partido de otra manera, no sé. Así que te doy el micro para que nos dé la explicación si quieres, Roberto. No, sí. Yo quisiera aprovechar también esta oportunidad que me das para decirle a todos los que me han venido apoyando, hace tiempo que veníamos trabajando, que no se ha podido dar. Lamentablemente no hemos podido concretar con ninguna de las agrupaciones con que estábamos conversando. Y es gente que esperaba que yo tomara otra decisión. A veces en la vida lo más fácil es decir no y lo más difícil, o lo más fácil es decir sí, lo más difícil es decir no. Y yo lamento mucho para todos aquellos que estaban trabajando conmigo, gente de mucha experiencia, de lo que queríamos que conozca el Perú, de nuestro país y sobre todo que sabe tomar decisiones de tipo difíciles. Pero no pude yo concretar con una organización política, lamentablemente hemos estado hasta las finales, hemos estado muy cerca, pero yo les digo que es muy difícil cuando no eres nato de un partido. La tarea que está pendiente y no la hicimos en su tiempo por la pandemia y otras cosas más fue la de formar nuestra agrupación. Creo que esa fue la debilidad que tuvimos. Si hubiéramos tenido una agrupación, hoy día estaríamos nosotros de repente, como tú dices tú, siendo un candidato, un buen candidato. Teníamos las ideas fijas, ideas muy precisas, sin mucho verso. El Perú hoy día no necesita de mucho verso, sino acción, y necesita unidad. No han querido unirse muchos que son chicos, no han querido unirse, no ha habido ese desprendimiento. Aquellos que pensábamos nosotros que si tenían un punto, 2 puntos, se podían juntar y hacer uno solo, pero todavía no cambiamos. Estamos en una situación difícil. Aquel que está postulando y sepa que va a llegar, debe saber lo que encuentra y no darse como una sorpresa que recién sabía. Yo lo lamento mucho por toda la gente, nosotros también teníamos bastantes expectativas, pero ahí no ha habido la oportunidad. Como tú dices, he podido ser un buen candidato. Gracias. Pero yo voy a agregar algo más. Yo creo que
tú siempre has planteado parte de lo que yo también considero y creo que es la necesidad de buscar la unificación en el país, ¿no? Inclusive a veces pienso que hay que dejar de lado las ideologías y dedicarse a pensar específicamente en el desarrollo del país para que los peruanos, sobre todo los más vulnerables, tengan las posibilidades que muchísima gente no tiene en este momento. Y se necesita un gobierno fuerte, unido y capaz de poder enfrentar las circunstancias que se nos vienen y que tenemos actualmente inclusive. Y que yo creo que tú todavía puedes colaborar y ayudar a que esto funcione, porque tú creo que tienes un arraigo importante en la población del Perú y creo que si hay alguien ahí entre los que están aquí escuchándonos que puedan hacerle un planteamiento a Roberto para que integre inclusive esa unificación que queremos realizar. Sin necesidad de ser candidatos, podemos hacer el esfuerzo para unificar. Y creo que ese es el fin más importante en circunstancias vigentes. De repente podría ser en el futuro un buen primer ministro, de repente, para poner en ejecución todo lo que quiere, porque es bien difícil, ¿no? Bien difícil, pero bueno. Yo te agradezco, Pepe. Sí, hay diferentes formas de apoyar a nuestro país, que siempre escuchen nuestra voz, aunque hemos perdido la capacidad de convencimiento, no he podido lograr, mira, por ejemplo, algo tan simple. Porque siguen 12 en moto, que son los causantes de todos los robos diarios y los marcas. ¿Por qué no podemos, aunque sea por medida sanitaria, disminuirla a 1? Preguntémonos a todos los que nos están escuchando si ellos o cuántos de sus familiares no han sufrido un robo por 12 en moto. Si eso, tan simple, no he podido, yo creo que es difícil que encuentre yo el tema. Pero gracias por, bueno, lo que tú dices no vale porque eres mi amigo. pero vamos a insistir. Te agradezco muchísimo a ti, a mi amigo también querido Rómulo, que hemos hecho varias cosas juntos y es una extraordinaria persona, los dos. Realmente mi agradecimiento, creo que hemos tenido realmente un importantísimo, una cantidad importante de personas en este webinar. El próximo webinar, que vamos a seguir con el tema de la subversión y del terrorismo, va a ser con Jorge Montoya, el almirante, y con el abogado Sergio Tapia, que es un especialista en terrorismo también. Porque esto tenemos que insistir en que se siga hablando y se siga insistiendo, valga la redundancia, para que ya sea el gobierno o el próximo gobierno tomen en consideración estas circunstancias para que nunca más en este país se repita una situación como la que hemos tenido. Muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo. Hasta luego. Muchas gracias, Pepe. Gracias, Rómulo. Gracias a todos. Gracias. Roberto. Chao. Un abrazo, Rómulo. Un abrazo, Pepe. Adiós. Igualmente. Para ustedes también.